reflexiones en el camino, meditaciones forjadas a lo largo de la carrera cristiana para aliento y edificación de los creyentes en el Señor Jesucristo. 13 de marzo. Pedro y Juan, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Hechos capítulo 8, versículo 25. Samaria en el Nuevo Testamento. Tanto la ciudad de Samaria como la región aledaña estuvieron en el corazón del Señor Jesús. Le era necesario pasar por Samaria, nos cuenta Juan capítulo 4, versículo 4. Viene a Sicar o Siquem y allí toma la iniciativa para entrar en conversación con una samaritana. Cosa sorprendente para todos. El resultado es que ella recibe luz en su vida y cree en el Señor, junto con muchos samaritanos de su ciudad. Juan capítulo 4, versículo 42. Una vez, el Señor contó la historia de un hombre ejemplar que tuvo misericordia de otro hombre que había caído en manos de ladrones. Un sacerdote y un levita, ambos judíos y conocedores de la palabra de Dios y de su misericordia, no hicieron caso de aquel pobre hombre herido y medio muerto. Pero un samaritano se detuvo y atendió al hombre. Lo llevó a un lugar donde pudieran ayudarle y asumió los gastos de su estadía. La parábola es bien conocida como la del buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37. El Señor exalta hacia una persona de Samaria. Ese samaritano viene a ser una buena representación de lo que Cristo mismo hizo por nosotros los pecadores, a quienes Satanás nos tenía medio muertos. En Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19, leemos la historia de 10 leprosos que fueron sanados por el Señor en una aldea cercana al límite entre Samaria y Galilea. De los 10 leprosos sanados, solo uno volvió para darle gracias y para postrarse delante de su sanador. Ese era samaritano, un extranjero. Glorificó a Dios con lo que hizo y recibió palabras adicionales del Señor. Tu fe te ha salvado. Es posible que Cristo se refiriera a la salvación de su alma, que siguió a la sanidad que había recibido. En Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio en el poder del Espíritu. Debían ser testigos en Jerusalén primeramente, luego en Judea y enseguida a Samaria, la primera nación extranjera a la que llegaría el Evangelio. Los discípulos cosecharían lo que el Señor sembró en sus visitas a Samaria. Efectivamente, en Hechos capítulo 8, versículo 5, leemos que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicó a Cristo. Mientras que en Jerusalén había mucha oposición, en Samaria hubo muy buena respuesta. El enemigo quiso estorbar el trabajo, pero fue ahuyentado y muchas personas fueron salvas en aquellos días. Es posible que los samaritanos convertidos en Juan capítulo 4 se hayan unido a los que se acababan de convertir. El lugar que el Señor le dio a Samaria es digno de notar. Fuera de eso, como notamos en el versículo del encabezado, cuando Pedro y Juan volvieron de Samaria a Jerusalén, anunciaron el Evangelio en muchas poblaciones de samaritanos. El Señor está listo a salvar y a ayudar a cualquier persona que le busque de corazón, sin importar la raza, etnia o condición. Gloria a Él.